Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. Desde niño me ha gustado mucho la fotografía y siempre me ha llamado la atención esa que se dedica a retratar sitios abandonados. Ante esas imágenes está quien solo ve, lo que se muestra y aquellos a los que nos despiertan todo tipo de sensaciones, haciéndonos pensar en millones de cosas y detalles relacionados con las capturas en cuestión. Desde los inicios de Internet, donde podían compartirse fotografías, hasta la caída de popularidad de los blogs, que todavía siguen existiendo y se visitan, pero evidentemente ya ha pasado su momento dulce, siempre me gustó consumir imágenes de este tipo, imágenes obviamente fijas. Pero con la llegada de las redes sociales, YouTube y en general el auge del vídeo, comencé a seguir canales que mostraban sitios abandonados, como casas, fábricas, talleres, edificios en general, aeropuertos, parques recreativos, pueblos y también incluso alguna ciudad pequeña. Y así conocí infinidad de creadores de contenido con canales de vídeo dedicados a lo que se conoce como el Urbex, tanto en España como de otros países. Con el tiempo me fui interesando también en ver sitios, más alejados del ruido de la ciudad, pero ya no solo abandonados, sino también con algunas personas viviendo allí y conviviendo con el abandono y las ruinas. Eso me llevó a más canales y a partir de la pandemia ya dediqué más tiempo a los que, digamos que recogían historias de personas en detrimento del tiempo que le dedicaba a los que se centraban en el abandono y el saqueo. Aquel periodo de confinamiento, recordemos, y los meses que vivimos con restricciones varias, nos hicieron ver que algunas cosas eran bastante más importantes que otras. Y de alguna forma y en algún momento, todos pensamos en la posibilidad más o menos seria de mudarnos e irnos a vivir a un sitio, con mayor espacio. Algunos lo llevaron a cabo y consiguieron un piso más grande y mejor ubicado. Otros, se pasaron a una casa, esa que buscaban hace tiempo, o quizá a una zona con menos densidad de población. Y así lo habrá habido de todo tipo de situaciones dependiendo de cada familia o cada persona. Por aquellos tiempos el teletrabajo fue inevitable para seguir funcionando y eso ayudaba muchísimo a soñar con una vida diferente. Gracias a él, algunos no necesitaron hacer grandes cambios y consiguieron un grado de libertad interesante y que aún mantienen, felices ellos. Mientras tanto, otros concretaron sus deseos, trasladándose a zonas alejadas, pero con buena conexión a Internet para seguir conectados al mundo. Y haciendo converger lo que mencionaba antes de los sitios abandonados o poco poblados, alejados de las grandes urbes y los canales de vídeo que recogen ese tipo de vida y testimonio de sus habitantes, nos encontramos con gente que hizo el cambio más radical y no precisamente para teletrabajar. Lo de la España vaciada, eso viene siendo una realidad desde hace muchísimos años. Y como se suele decir, una golondrina no hace verano. Pero más allá de que la realidad es irrefutable, no es menos cierto que durante la pandemia, o incluso a posteriori, una cierta cantidad de gente ha hecho un clic, dándole un giro a su vida que desde fuera, para muchos, cuesta de creer y mucho más entender. Y así lo indican las estadísticas de ventas de propiedades en zonas con evidente riesgo de despoblación y que en los últimos tiempos han tenido un crecimiento importante. Decía que a lo largo de los años he visto y seguido cantidad de canales que muestran la vida fuera de las ciudades, principalmente en Galicia, Asturias y algo de Cantabria. Contenidos en los que gente de cierta edad todavía resiste en pueblos casi abandonados, algo a lo que como espectador, de YouTube, estaba acostumbrado.
Y es que de alguna forma simplemente lo veía como un documento de la realidad, una evidente tendencia al envejecimiento de las zonas rurales y la despoblación total en muchas aldeas y pueblos a lo largo y ancho de la geografía española. Pero lo que sí me ha llamado poderosamente la atención es un tipo de recién llegado, digamos, a todas esas zonas, obviamente, y que realmente no me esperaba. Me refiero a gente joven que hasta la pandemia o incluso después tenía una vida totalmente urbana y ha decidido llevar a cabo un cambio de vida radical, mudándose voluntariamente y, ojo, con total convicción a esas zonas rurales. Probablemente no sean cientos de miles ni decenas de miles, pero que los hay, los hay. Y me parece muy bueno porque implica una visión de la vida y las cosas en general bastante diferente a los que nos tienen acostumbrados los tiempos actuales. Y me interesa mencionar concretamente uno de los canales que sigo por si alguien no lo conoce y que recoge historias que además de interesantes pueden resultar inspiradoras para otras personas. Por eso, en las notas del programa te voy a dejar el enlace. Hablaba de jóvenes y confieso que me ha sorprendido muchísimo ver a personas solas mudarse a sitios sin vecinos cerca o en aldeas de menos de una decena, iniciando una vida totalmente nueva, haciendo un punto y aparte digno de admiración, tengo que decir. Sobre todo porque algunas trabajaban a diario en una gran ciudad, con todas las comodidades e incomodidades que eso significa. Ser capaz de irse a vivir a un sitio donde a veces al llegar no tiene la persona esa ni electricidad, agua o cobertura móvil, al menos a mí, me resultan experiencias interesantes de escuchar desde las propias palabras del involucrado, explicando de dónde vienen y por qué han elegido eso para sus vidas. Por ejemplo, mujeres de menos de 30 años, de esas que te puedes encontrar perfectamente en un centro comercial, de esas que salían de fiesta con su pareja y con amigos, y tantas otras cosas normales de la vida en la ciudad y en el día a día, y que voluntariamente cambiaron la ciudad por el medio rural. Me parece realmente admirable. Además, escuchar sus testimonios de felicidad, asegurando que jamás habían hecho nada relacionado con el campo y que sin conocimiento alguno van saliendo adelante, es algo que, coincidirás conmigo en que resulta como mínimo curioso. Y hablando ya también de lo visto en otros canales, son muchísimos casos de hombres, mujeres, parejas de las más diversas, con o sin hijos, y que han dejado atrás una vida urbanita para centrarse en la sencillez, aprendiendo sobre la marcha hasta lo más básico del medio rural. Personas que nunca habían plantado ni una semilla en una maceta y ahora tienen su huerto, hacen de albañiles, fontaneros y fontaneras, o lo que sea necesario para esa vivienda que en muchos casos está en un estado ruinoso tras décadas de abandono total, careciendo incluso de electricidad y agua. Restos, podríamos decir, de una construcción con más de 100 años de historia o quizá 200, olvidada y hasta oculta en el paisaje, cubierta de vegetación, sin caminos, a veces de acceso transitable, y esperando ser rescatada por alguien que le diera su verdadero valor. En ocasiones casi da envidia ajena, esa felicidad que se escapa de sus palabras, esas caras y sonrisas que no pueden disimular que ese cambio ha sido para bien y que ninguna limitación es tanta como para arrepentirse del paso que han dado. Bueno, voy terminando este episodio diciendo que si en algún momento en lo personal me había planteado un cambio antes, durante o después de la pandemia, en estos años que llevo viendo vídeos, no han hecho más que traerme el pensamiento una y otra vez sobre si sería capaz de algo similar, aunque, quizá no extremo porque creo que hay edades para cada cosa. Si bien he visto gente de la más diversa, tengo que decir, y que ha hecho el cambio desde, muy jóvenes hasta personas, digamos, de cabellera blanca y plus, creo que algunos somos un poco menos valientes que otros, digámoslo así,
y como mucho podríamos seguir los deseos del corazón, pero llegándonos a una aldea como mínimo con vecinos y una vivienda que, aunque necesitara reparaciones, tuviera funcionando sus servicios básicos o fueran sencillos de reparar. Lo de aterrizar en un lugar aislado, sin vecinos y con una ruina a la que se quiere convertir en hogar, eso necesita de dinero y una grandísima dosis de esfuerzos físicos y, ojo, también psicológicos, por lo que considero es más adecuado para quienes tienen una voluntad y determinación quizá más avanzada, digámoslo así. Pero sobre todo, al menos para mí, algo que podría resumir con la conocida frase «Juventud, divino tesoro». Y hablando con mi mujer, además de mostrarle algunos vídeos sobre estos que comento, coincidimos en que probablemente, nosotros tengamos un buen porcentaje de similitud con las personas que han tomado ese tipo de decisiones. Llevamos al menos 15 años aplicando la receta de que menos es más, y no es rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Por eso, venimos pagando un precio por la libertad que tenemos y el tiempo que conseguimos para nosotros mismos, para compartirlo entre nosotros. No participando del consumismo, diría yo, desenfrenado, que se vive desde hace bastante tiempo y que reina en la actualidad. Y esa presunta felicidad que otorga el tener. La realidad es que por diferentes motivos, quizá ahora mismo estemos en el punto en que realmente podríamos hacer un cambio radical y correr el riesgo de una decisión que, confieso, al filo de las 60 primaveras, acojona un poco, Por eso, ahora mismo el asunto me va dando vueltas continuamente en la cabeza, a la vez que se libra una lucha encarnizada entre miedos, deseos y todas esas cosas que por acción o inacción te pueden llevar a una decisión equivocada. En fin, que de momento no hemos resuelto el asunto y continúo viendo con atención todos esos vídeos que te decía, donde gente de Barcelona, cerca nuestro, de Madrid y otras ciudades han hecho ese gran cambio y solos, con pareja o incluso con hijos, han dado el paso de dejar atrás su ciudad e instalarse en la naturaleza, convivir con ella y seguir su camino por esta vida alejados de los ruidos mundanos y la vorágine tóxica que implica. Este tipo de vida estilo rueda de hámster, donde cada vez vamos más rápido, donde se trabaja cada vez más, se ingresa más dinero, pero estás más y más horas fuera de casa, más alejado de tus seres queridos, tus hijos crecen bajo el cuidado de extraños, y cuando consigues parar te das cuenta de que ya es muy tarde y te has perdido lo verdaderamente importante, porque la felicidad no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Y el camino para conseguirla seguramente no ha cambiado desde el inicio de los tiempos. Y esto es lo que quería decirte hoy en mi Bitácora Mental. Muchas gracias por tu tiempo al escuchar o leer este contenido y te espero en el próximo. When will I return?